días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya conectado con tu tiempo con Dios. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Vamos a estudiar Gálatas capítulo 5 del 13 al 26 y el título es Buscando el fruto del Espíritu. Uno de los versículos preferidos es cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿A qué libertad se refería el apóstol Pablo cuando dice que a libertad fuimos llamados? Esta libertad se refiere a la libertad para servir, para amar, para perdonar. Yo he escuchado muchas veces decir a personas: yo soy libre y hago lo que yo quiero y no tengo que darle cuenta a nadie de mi vida. Esto no es libertad, sino esclavitud, porque todo pecado lleva a esclavizar. Cuando no se renuncia a él, este se convierte en un yugo. La libertad que se refiere el apóstol es aquella que te lleva a servir a los demás por amor. Vamos al versículo 14 que dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol le dice a los Gálatas: ¿quieren cumplir toda la ley? Ustedes lo pueden lograr. ¿Cómo? Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces cumplirán con todas las enseñanzas de la ley y así también mostrarán amor a Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Yo lo resumo de esta manera sencilla: son todas las personas menos yo. Amar al prójimo suena fácil. Suena fácil cuando se trata de personas a las que yo amo, con las que yo convivo, con las que me caen bien, con las que me hacen bien, pero es un reto cuando es a la inversa. Jesús dijo: hasta tu enemigo, ámalo. Y aquí, pues ya los zapatos duelen, ya como que no entran. Y resumiendo, podemos decir lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 12. Hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Y haciendo esto, pues evitaría lo que a continuación vamos a leer. Versículo 15. Pero si mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo lo diría así: si cumplen la regla de oro, no estarían peleando como perros y gatos. Pero Pablo fue más drástico. Él vio los pleitos que se daban entre los hermanos, los vio como peleas que se dan entre animales salvajes, hasta morir o destruirse. Esto es lo que sucede cuando los creyentes no tienen la libertad para amar, para servir a otros y para perdonar. Versículo 16, 17 y 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay una lucha interna que todos tenemos, y es entre hacer lo que es correcto y lo que no. Hay un canto que dice: dos seres hay en mí y los dos quieren gobernar. Y claro que el espíritu es más fuerte, pero depende de nosotros qué es lo que más alimentamos, a cuál de los dos fortalecemos, si a la carne o al espíritu. Identifiquemos qué significa la carne. La carne se refiere a las actitudes que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. La carne es la vieja naturaleza inclinada siempre al mal. Y dice la palabra del Señor en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay una larga lista todavía, pero el apóstol Pablo quiso decir que cosas semejantes a las que ya describimos, pues todavía pudieran ser incluidas. Y dice: acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy siendo guiado por el Espíritu? Ya vimos cuando una persona es guiada por la carne. Pues primero diremos que el Espíritu es la presencia de Dios en nuestras vidas.
y Él nos da la capacidad y la fuerza para no ceder a los deseos de la carne. Y vivir en el Espíritu es seguir los mandamientos de Dios y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y vivir en el Espíritu también es vivir en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Entonces, vivir en el Espíritu se manifestará también en los frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son regulados por la ley, sino por el Espíritu. Versículo 24, 25 y 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo podemos crucificar los deseos de la carne? Bueno, primero necesitamos reconocer si hay un deseo que quiere gobernar nuestra vida y renuncia a él. Busquemos la ayuda de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, para ser fortalecidos y decir no a aquel deseo que quiere gobernarnos. Cada vez que usted dice que no, usted está crucificando sus deseos y sus pasiones. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, dejemos que sea el Espíritu que guíe nuestra vida. Y por último, el apóstol Pablo habla de dos emociones que pueden dañar las relaciones entre hermanos. En este caso son la vanagloria y la envidia. Estas dos parientas o hermanas causan divisiones, discusiones que debilitan la unidad de la iglesia. Y el antídoto para estas son la humildad y la gratitud, que también yo les llamo que son hermanas. Con esta cátedra que el apóstol Pablo les da a los Gálatas, pero que también es para nosotros hoy, entonces nosotros vamos a poder identificar si estamos viviendo en la carne, qué tipo de fruto estamos dando. Ya vimos la larga lista y las cosas que todavía no estaban escritas ahí, porque el apóstol Pablo dijo, y semejantes a estas, todavía hay mucho más. ¿Estamos viviendo en la carne? ¿Estamos viviendo en el Espíritu? Porque también podemos manifestar si realmente estamos viviendo en esta dimensión. Y todo depende de cada uno de nosotros, por quién queremos ser dirigidos. El Espíritu siempre está dispuesto, la carne siempre se va a oponer a que tú y yo vivamos en esa libertad con que Cristo ya nos libertó. Así que vuelvo a repetir, la decisión es nuestra. Dios quiere que vivamos en victoria y abundemos en el fruto del Espíritu Santo mediante una vida de obediencia, cumpliendo así la voluntad de nuestro Dios. Este ha sido el devocional. Nos vemos el día de mañana. Iglesia Cristiana Visión Nueva, Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.